los que no me conocen, mi nombre es Olga Lucía Quintero Montoya. Soy profesor titular de la Universidad de AFIT y sirvo como directora del programa de doctorado en Ingeniería Matemática de la Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería. Y el día de hoy, pues estoy hablando en nombre del equipo de altísimo valor científico de las universidades, Universidad de Antioquia, Uninorte, Universidad CES, Universidad de AFIT, que nos reunimos por iniciativa de Jean Paul Delgado alguna vez a tomarnos un algo parviado. Y queríamos identificar si juntos podíamos hacer mucho más de lo que hacemos de manera individual. Entonces sí quiero pedirles un minutico de silencio, porque dentro de las cosas importantes que vivimos en este programa fue la ausencia de Jean Paul. Entonces quiero pedir ese pequeño minuto de silencio en honor al profesor Jean Paul Delgado, quien contribuyó a esta investigación con muchas ideas y quien yo creo que estaría muy contento de finalmente recibir este reconocimiento a su trabajo, que aunque tarde creo que hay un legado importante para comunicar. Bueno, entonces con mucha alegría ahora quisiera que nos conociéramos brevemente, porque estos espacios son a veces muy pocos en la vida de un investigador científico. Entonces, eventualmente voy a pasar con el micrófono y rápidamente su nombre y cuál es su papel en la vida normal, y de pronto vamos a entender qué es lo que estamos haciendo acá, porque pues tampoco nadie les avisó. Bueno, buenos días, yo soy Laura Margarita Valencia, soy ingeniera química, magíster en la misma área. Soy candidata doctoral del programa Doctorado en Ingeniería acá en la Universidad EAFIT. Trabajo junto con la profesora Mónica Lucía Álvarez, ella es la investigadora principal del Proyecto 1. Ella no nos está acompañando porque en este momento está de año sabático, está por fuera. Nosotros pues nos enfocamos en el desarrollo de materiales, específicamente en la escala nano, para dar soluciones a diferentes problemáticas que ya lo vamos a ver ahorita más adelante. Muchas gracias. Hola. Hola, mi nombre es Andrés Pareja. Yo soy docente del programa de biología de la Universidad CES. Soy director también de la unidad de toxicidad in vitro de la universidad. Soy el investigador principal del proyecto 2. Nos enfocamos en el desarrollo de modelos biológicos para hacer la evaluación de la toxicidad de sustancias químicas. Buenos días a todos, mi nombre es Daniel Ruiz Carrascal, soy el coordinador general del Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle Aburrá, SIAT. Buenos días, soy Andrés Felipe, también trabajo acá en la Universidad de AFIT, también egresado de acá de maestría, soy ingeniero de materiales de la Universidad de Antioquia y actualmente estoy liderando una spin-off Bottom, que es el resultado de todas estas investigaciones, como les decía Laura, de la escala nano, también liderada por la profesora Mónica Álvarez. Actualmente entonces estoy liderando la spin-off y también desarrollamos, como ella les mostró, mascarillas con nanomateriales y también estamos trabajando fuertemente en el desarrollo de filtros para capturar material particulado. Muy buenos días, Nicolás Pinel, profesor del área de Sistemas Naturales y Sostenibilidad.
de la Universidad de AFIT, ecólogo y microbiólogo y uno de los investigadores en el programa. Buenos días, mi nombre es Óscar Caicedo, soy el jefe de un área nueva que creamos en la Universidad de AFIT, que es el Laboratorio de Divulgación Científica, que es un área para conocer más de cerca estos proyectos y buscar también nuevas formas de contarlo y de llevarlo a otro tipo de público. En este caso específico acompañamos pues a la profe Olga y a su equipo de investigadores en preparar este espacio, y también venimos pues como a hacer relaciones con todos ustedes y ver de qué manera podemos seguir contando estos resultados tan importantes para la sociedad. Buenos días, mi nombre es Julián Rondón Carvajal, yo soy médico de la Universidad de Antioquia, especialista en medicina interna de la Universidad Javeriana, docente del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia, coordinador académico del Servicio de Medicina Interna del Hospital Alma Mater y coinvestigador del proyecto Human Curie, soporte para las decisiones médicas en pacientes con neumonía grave, que actualmente estamos trabajando con el grupo de AFIT liderado por la profesora Olga Quintero. Buenos días para todos, mi nombre es Belfran Carbonell, yo soy profesor asociado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia, soy coordinador del grupo de Genética, Regeneración y Cáncer, y junto con el profesor Andrés Pareja también soy coinvestigador del proyecto 2, evaluando esos efectos citotóxicos que pueden tener los contaminantes ambientales en modelos celulares. Buenos días, soy Camilo García, soy el director de Innovación y Desarrollo Tecnológico acá en AFIT, desde donde también dirigimos el equipo de transferencia de tecnología que ha apoyado muchos de estos proyectos en los que pues, se involucran nuestros investigadores, nuestros grupos y nuestros profesores. Un gusto. Muy buenos días, soy Carolina Londoño, soy la directora de Investigación e Innovación de la Universidad CES, en donde está alojado pues, parte de nuestros proyectos que venimos a acompañar hoy. Muy buenos días, yo soy Manuel Acevedo, rector de la Universidad CES, y pues muy complacido de ver este trabajo articulado entre instituciones de educación superior de la ciudad, del país, y sobre todo con esa perspectiva de divulgación, apropiación social de conocimiento y mirando las implicaciones en materia de políticas que podamos acompañar desde este escenario. Y muy honrado de mi equipo de trabajo que está aquí en varios lugares de la mesa. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Carlos Andrés Escobar y yo soy el jefe del pregrado de Biología de la Universidad CES. Muchas gracias por la invitación. Mucho gusto. Nancy Zamudio, soy la coordinadora de extensión para los programas de Biología y Ecología de la Universidad CES. Francisco Vargas, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Está haciendo interferencia con alguien. Yo soy José Fernando Duque, soy profesor y director del área de territorios y ciudades de la Universidad de AFIT, soy coinvestigador en el proyecto 1. Aunque soy geólogo y me he metido por el lado del análisis de partículas en aire, digamos desde la caracterización de materiales, hemos como venido desde la geología. Buenos días para todos. Sí. Bueno, buenos días para todos otra vez. Mi nombre es Ángela Rendón, soy profesora de la Escuela Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Formo parte del proyecto 3 del programa en mi área de trabajo, que es la metrología, ¿cierto? De dónde hacia dónde se mueven los contaminantes y entonces dónde podemos esperar mayores concentraciones. Muy contenta como con todo el proceso de todo el programa y los 3 proyectos, con todo el equipo de trabajo. También soy la directora del portal Territorios Sostenibles, que hace divulgación de temas científicos, particularmente en temas ambientales. Muy contenta con todo el proceso y muchas gracias a los profesores que aquí nos acompañan. Bueno, entonces voy a retomar. Manuel, muchas gracias. Efectivamente, nosotros como equipo de trabajo en algún momento dijimos, pues tenemos que proveer evidencia para toma de decisiones, y este es el escenario en el que queremos que nuestros resultados se conviertan en la evidencia y los insumos para política pública, pero que también le lleguen a quienes realmente deben y pueden tomar acciones. Entonces, pues comencemos, ¿no? Bautizamos nuestro programa de investigación como Exposure to Pollutants Regional Research,
y nos proponíamos desarrollar un modelo o el primer modelo de exposición humana a la contaminación atmosférica, teniendo como referencia la literatura científica en el área, que en ese momento era el modelo de exposición de Helsinki. Si paramos ahí, Camilo, por favor. Entonces, luego de nuestra reunión decidimos proponerle al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología un programa que uniera nuestras áreas de conocimiento. Lo que vamos a llamar ahora Proyecto 1, entonces consiste en tratar de unir los poderes nano de lo que en el 2018 llamamos Nano, Bio, Info, Cogno y Tecnologías 4.0 como secretarios técnicos de la misión de Sabios, y tratar de desarrollar desde ahí y con unas capacidades que vamos a ver en detalle, alguna evidencia sobre cuáles son los perfiles químicos y morfológicos de los contaminantes en el valle. Cansados de las explicaciones no necesariamente sólidas técnicamente alrededor del carbón negro. Dijimos que tenemos que encontrar una evidencia porque no nos sirve, ¿no? Una respuesta acerca de estamos respirando carbón negro no es suficiente. Y nos preguntábamos qué hay dentro de esas partículas a nivel elemental y a nivel morfoquímico y tratar de identificar entonces claramente eso, eventualmente, qué efectos tiene en la salud, doctor Rondón. ¿Y por qué por esta época todo el mundo está enfermo? Pero pues hay que encontrar la fuente y casi que emprendimos un camino tipo CSI, como en las películas o como en esas series. Y por ahí va a ir la cosa. La tecnología que compramos y la que desarrollamos está a ese nivel. O sea, vamos a empezar a encontrar culpables sin ser muy terrorista, pero es parte de la evidencia que nosotros tenemos. Uniendo entonces esto con la capacidad de la Universidad CES, el profesor Pareja, el profesor Jean Paul, el profesor Belfran Carbonell, queríamos también entonces identificar qué tanto daño hacían esos contaminantes. El análogo favorito para mí es cuando uno dispara una pistola, quedan residuos de pólvora. Entonces, encontrando quién disparó la pistola, pues uno lo encuentra no necesariamente por las evidencias que haya en el lugar del crimen, sino también por la huella que queda de la pólvora. Entonces, aquí tendríamos que ver no solamente quién es el culpable, sino qué tanto daño hizo con ese disparo, o si le pegó en la cabeza, o si le pegó en las piernas. Pero entonces esta misión era más importante aún, porque ya sabíamos que había contaminación, pero no sabíamos a qué le hacía daño y cuánto daño nos hacía. Cosas tan sencillas para mí como me estoy arrugando más o menos, si vengo en bicicleta, si vengo en metro o si vengo en carro. O sencillamente qué pasa con los rapis cuando van de un lado a otro en la ciudad, o qué pasa con los niños que viven en el poblado o los que viven en Santo Domingo y porque unos tienen alergias y otros porque tienen neumonía. Esos son el tipo de interrogantes que discutimos alguna vez y que de manera rigurosa planteamos en un proyecto de investigación y cuyos resultados nos va a compartir Andrés. Y en el proyecto número 3, como mencionó la profesora Ángela, pues los contaminantes van de un lado a otro transportados por el viento. Entonces la Universidad de Antioquia y Uninorte contribuyeron con su capacidad de modelar la dinámica atmosférica para que luego con nuestra capacidad de utilizar modelos de gran escala de química y transporte encontráramos cuáles eran esas concentraciones y además como nuestra capacidad o quizá el único poder que yo tengo es trabajar con la matemática, construir modelos que nos permitan integrar completamente los resultados de esta investigación. ¿Para qué? Para poderles entregar a ustedes no solamente un modelo de exposición, sino aproximar el riesgo que hay cuando nosotros vivimos en el Valle de Aburrá. ¿Riesgo de qué? De enfermarnos. Entonces acá es donde es importante la interlocución, porque nosotros no somos médicos, nosotros no sabemos hacer salud pública, nosotros no sabemos hacer política pública en salud, nosotros no sabemos hacer divulgación y mucho menos sabemos proveerle a la sociedad estos resultados, y esta presentación en sí misma es un reto. Tratar de no ser altamente técnicos porque nuestra zona de confort
son las conferencias, las ecuaciones, los detalles metodológicos, sino también ofrecer explicaciones a la ciudad. Entonces, los invito a que miren el plegable que tienen ahí, por favor, que intenta resumir, yo ni lo entiendo muy bien, pero intenta resumir lo que hicimos y además a que vean su tapabocas, que es parte también de nuestro objetivo el día de hoy. No solamente les vamos a contar qué encontramos, sino también queremos contarles las soluciones que queremos proponer de manera tal que lleguen a quienes son actualmente las fuentes y obviamente a los ciudadanos que somos los que vivimos y no nos vamos a ir de aquí, para poder asumir entonces juntos ese riesgo y eventualmente a los médicos que son los que nos reciben cada cierta temporada en urgencias, en la UCI o en los lugares que solemos visitar cuando los niños se enferman mucho o cuando los fines de semana los tenemos que llevar a los ancianos a las guardias de urgencia porque tienen unos cuadros bastante complicados de neumonía. Dicho esto, entonces quiero ofrecerles los dos o tres resultados más importantes del programa. Adelante, por favor, Laura, para que escuchemos y para que apropiemos y al final vamos a querer hacer una conversación sin pérdida de generalidad para que empecemos a dilucidar cuáles son las acciones que vamos a tomar y cómo vamos a abordar este camino. Gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces yo voy a empezar a contarles los resultados del proyecto 1. Su nombre es Perfiles químicos y morfológicos del material nano y microparticulado presente en el aire del Valle de Aburrá. Bueno, en este proyecto, o sea, todos sabemos que hay una problemática respecto a la contaminación en el Valle de Aburrá, ¿cierto? Acá podemos ver algunos titulares de noticias, sabemos que han habido alertas naranjas, que han habido en general muchas contingencias respecto a la calidad del aire. Incluso se ha dicho que el Valle de Aburrá es el territorio con el aire más contaminado de Colombia. Entonces, basados en esto, nosotros desde este proyecto queríamos, con el programa, queríamos saber qué tiene esa contaminación, cuáles son sus características y eso cómo afecta a la salud humana, ¿cierto? Ya sabemos que existen, sí, estudios en el Valle de Aburrá, el CEATA tiene resultados, pero en este caso es diferente. ¿Por qué? Porque para nosotros saber qué tiene el material particulado, qué tiene esa contaminación, lo tenemos que capturar para poderlo analizar. Y ahí es donde viene la importancia de lo que nosotros desarrollamos. ¿Por qué? Nosotros desarrollamos estas membranas de nanofibras, pueden ser estas telas como ustedes lo ven acá, de la mano con Bottom, pues ellos son los que tienen el equipo para realizar estas nanofibras a gran escala, unas telas que pueden ser de varios metros, y entonces esas membranas se pueden adaptar a sistemas de filtración de todo tipo, ya sea desde tapabocas como los que ustedes tienen ahí. Esos tapabocas tienen varias capas, una de las capas es una capa de nanofibras y las nanofibras son esto que ustedes ven acá. Si acercamos esta membrana, si la acercamos y la vemos por técnicas microscópicas avanzadas, vamos a poder ver que ellas están compuestas así como vemos acá, son unas fibras aleatorias que son de un tamaño muy muy pequeñito. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo para que dimensionemos ese tamaño. Y esas fibras son las que forman estas telas grandes y nos permiten capturar material particulado muy muy pequeño y con muy alta eficiencia. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Desarrollamos esas membranas de nanofibras de diferentes materiales, hicimos pues unos estudios para ver cuáles podían atrapar más material particulado que otras. Y lo que hicimos fue que las adaptamos en filtros especializados, algo más o menos como lo que ustedes ven acá, con bombas, con unos cassettes o con unos equipos que se llaman impactadores de cascada, y las ubicamos en diferentes estaciones, en diferentes puntos del Valle de Aburrá, donde habían estaciones del CEATA ubicadas. Ellos nos permitieron ubicar nuestros dispositivos ahí. ¿Para qué en las estaciones del CEATA? Para poder comparar con los datos que ellos miden actualmente y ver cuál era la diferencia que nosotros ofrecíamos.
Al mismo tiempo que con estos dispositivos de nanofibras se estuvo muestreando con otros equipos que tenían unos sustratos especiales para poderlos analizar en Suiza en un software especializado donde podríamos saber la fuente de emisión de esas partículas. Esta parte la hizo el profesor José Duque, no sé si nos quieres contar un poco de estos resultados o de esta parte. De pronto explicarles la técnica, se usa un SEM, un microscopio electrónico de barrido que tiene un aparato para medir difracción de rayos X, entonces se hace un muestreo similar al que estaba describiendo Laura y con un software especializado ese microscopio electrónico para en cada una de las partículas, mide la morfología, mide la química y entonces haciendo un trabajo de inteligencia artificial se puede asociar cada una de esas partículas a una fuente específica. Esto es un software que han desarrollado y una base de datos que ha alimentado esta empresa Particle Vision por muchos años, entonces pueden identificar cosas tan especiales como fragmentos o pedacitos o partículas de leche en polvo. Este no es el caso que encontramos en Medellín, pero sí, digamos que el highlight de lo que encontramos en Medellín es fragmentos de llanta. La mayor parte del material particulado que encontramos nosotros en ese muestreo, que es un muestreo de material particulado grueso, son fragmentos de llanta, que son en su mayoría carbono. O sea, yo creo que mucho del black carbon que hemos hablado viene de esa abrasión de llantas. Y bueno, y eso, una llanta es un cóctel en realidad de elementos, porque eso es un aglomerado de muchos materiales que perdón la referencia otra vez, es aglomerado con azufre. O sea, le ponen azufre para que ese aglomerado se pueda mantener y mucho carbono. Entonces, en realidad eso es lo que está jalando en mucha parte ese material particulado grueso que ha sido un poco no tenido en cuenta antes. Antes hablábamos mucho del material particulado fino, que también es muy importante, pero también digamos que la enseñanza de esto es hay que ponerle atención a ese material particulado grueso. Otro punto importante que encontramos es en el centro, ahorita que estaba leyendo el brochure, dice que el perfil que encontramos en la estación de tráfico centro, digamos que describe todo lo que encontramos en el Valle de Aburrá y entra todo, o sea, es el sitio donde encontramos todo desde material biológico hasta mucho material pues, de abrasión de llanta, pero encontramos unas partículas muy particulares que son fragmentos pequeñitos de óxido de titanio. Parece ser que esto no se encuentra en ninguna otra parte. Particle Vision lo ha encontrado en algunos muestreos que ha hecho en ciudades, pero parece que viene de trabajo de pintura. O sea, los trabajos de pintura que hay alrededor de la estación del Museo de Antioquia parece que están aportando mucho de ese material que es muy alto en titanio a esta estación. No es que esto sea particularmente malo para la ciudad, pero creo que es una técnica que nos permite entrar, como dice Olga, como tipo CSI a solucionar problemas muy específicos, ¿sí? Sobre esto falta muchísimo, es solamente un primer brochazo de lo que podemos encontrar, pero hay resultados muy interesantes. Muchas gracias, José. Entonces, bueno, como José les comentó, esos son varios de los resultados. Nosotros hicimos muestreos casi que durante 2 años. Hicimos muestreo en febrero, en abril, en octubre, en noviembre, con el objetivo de ver el comportamiento del material particulado en diferentes épocas. Entonces, en 3 de esas épocas estuvimos simultáneamente con equipos. En el sur, en la estación Casa de Justicia Itagüí, en el norte, en la estación Tanques EPM Girardota, en el centro, en la estación Tráfico Centro, que queda ubicada en el Museo de Antioquia, y en Tanques La Y, que es esta parte pues, del poblado, un poquito más arriba. Bueno, no me voy a extender mucho en esta parte. En general, sí encontramos diferencias entre las estaciones. En unas se encontraba más un tipo de material particulado que otro.
y también entre épocas, pero hubo algo muy particular, como les contaba José, y es que en el centro logramos encontrar un perfil de material particulado que representaba todo, tanto en tamaño, tanto en morfología como en composición. Esto pues lo podemos explicar, o nosotros pues creemos que la razón es por la morfología del valle, que como el aire no tiene cómo fluir por largos periodos de tiempo, el material particulado se distribuye y principalmente en la zona del centro podemos encontrar toda la variedad, principalmente del más fino, del más pequeño. Esta parte pues creo que la explicarán un poco mejor ahorita que socialicen el proyecto 3, pero más o menos es la idea. Entonces, en el centro hicimos dos cosas. La primera fue, en otra época del año, hicimos una separación por tamaños de las partículas para hacer un perfil. En este tamaño, ¿qué hay? En este tamaño, ¿qué hay? Y cómo afecta eso a la salud humana. Y aparte de eso, pues no tanto desde el proyecto, pero sí Bottom desarrolló unas membranas de nanofibras para acoplarlas a los filtros de un sistema de transporte masivo de la ciudad en el centro, y de ahí logramos capturar mucho material particulado del más pequeño que no se lograba atrapar con los filtros comerciales, y eso nos permitió extraerlo para hacer las caracterizaciones biológicas. Ahorita, más adelante quisiera darle pues a mi compañero la palabra para que les explique desde Bottom cómo se afronta la problemática con estos filtros. Entonces, para que entendamos un poquito sobre el tamaño, lo que vemos acá es un cabello humano. Si ustedes intentan mirar un cabello desde la punta, acá como en el área transversal, no van a poder verlo. ¿Por qué? Porque ese cabello tiene un diámetro de 60 o 100 micras, eso es un tamaño que ya no es visible para el ojo humano. Entonces, quiero que dimensionemos el tamaño del material particulado, porque el más grande, que suele tener 10 micras, que es este que está aquí en el centro, es 10 veces más pequeño o 6 veces más pequeño que el diámetro de un cabello humano, ¿cierto? Y ese es el más grande, entonces es el que ya está bien conocido, está bien descrito. Pero ¿qué pasa? Nosotros logramos dividirlo por tamaños entre 6 y 10 micras, este de acá, 4 y 6 micras, 2.5 y 4 micras, todas esas son categorías de tamaño todavía grueso, pero lo importante es que logramos capturar el material particulado fino que está entre cientos de nanómetros y 2.5 micrómetros, y el ultra fino que está entre 50 nanómetros y 300 nanómetros. Este pues ni siquiera se puede ver en esta escala, pero más o menos es de la dimensión de estas fibras. Estas serían como las nanofibras, miren que son mucho más pequeñas de lo que sería un cabello, ¿cierto? Entonces esta es la ventaja, el tamaño nano de esas nanofibras hacen que tengan la capacidad de capturar mucho más partículas y sobre todo estas pequeñas que son casi que el mismo tamaño de las fibras. Para que lo entendamos un poco mejor, estas son imágenes reales tomadas con el microscopio especializado, donde vemos la diferencia de los tamaños. Entonces, esta primera es el tamaño más grueso, es el de 6 a 10. Estas que vemos acá son las nanofibras, son todas las fibras, pero con las partículas que capturamos en el Valle de Aburrá, en el centro. Entonces, acá podemos ver, hay de todo tipo de partículas, hay esféricas, planas, lisas, hay aglomerados, hay muchas morfologías, y esto fue lo que nosotros tratamos de identificar y asociar con diferentes fuentes. Acá vemos que el tamaño va bajando, vemos también diferentes morfologías y vemos que logramos con las nanofibras atrapar este material particulado fino. En esta última, que es un poquito más difícil de ver, estas partículas pequeñitas que se ven distribuidas en todas las fibras son ese material particulado ultrafino que, como vemos acá, con filtros comerciales son imposibles de atrapar. Mire, nosotros en todas las épocas, en todas las estaciones, siempre pusimos un filtro comercial de referencia y nunca podíamos atrapar estas partículas de menor tamaño. Entonces acá es donde está nuestra diferencia. Resulta que todos los estudios que hay hasta ahora están basados en el material particulado que se colecta con estos filtros comerciales,
Pero si los filtros no pueden colectar todo ese material particulado que hay, no podemos saber exactamente qué es lo que nos está afectando. Entonces, resulta que las concentraciones de este material particulado pequeño eran muy altas. Él normalmente se comporta de esta manera y es lo que asociamos con hollín o con ese carbono negro. Cuando uno lo lleva a las técnicas especializadas, ¿qué encuentra? Carbono. Uno no creería que eso va a traer un problema, ¿cierto? Pero depende, porque son estructuras complejas, son unos anillos, son unos compuestos grandes que pueden traer efectos sobre la salud. Esos compuestos son o compuestos orgánicos volátiles, se llaman VOCs, o hidrocarburos aromáticos policíclicos. Acá, a modo de ejemplo, les muestro una de las gráficas con resultados donde podemos ver varias cosas interesantes. Primero, acá en todo este recuadro izquierdo, estamos viendo los hidrocarburos aromáticos presentes en el material particulado que se capturó con nanofibras. Podemos ver que es mucho más alta la concentración que se encuentra en comparación con este de la mitad, que es el material particulado capturado con el filtro comercial. Entonces, claro, con las nanofibras encontramos que las concentraciones de estos compuestos son mucho más altas y que entonces no teníamos la información completa de lo que hay en el Valle de Aburrá, ¿cierto? ¿Y qué encontramos de estos hidrocarburos? Por ejemplo, este más alto, de concentración más alta, es tóxico, está categorizado como tóxico. Estos de acá son potencialmente cancerígenos, este es cancerígeno y mutagénico, ¿cierto? Entonces ahí es donde tenemos que entrar a mirar qué acciones de mitigación podemos tomar para enfrentar esto, ¿cierto? Y algo muy importante es que estos compuestos de menor tamaño, precisamente por su tamaño, entran en el cuerpo humano y no solamente se quedan en los pulmones, en el sistema respiratorio, no, sino que pueden entrar a la sangre, pueden transportarse por todo el cuerpo humano y pueden ir haciendo estragos, creando problemas que ya les van a contar en el proyecto 2. Eso en general es lo más importante del proyecto 1, muchas gracias. Más información pueden encontrar en el plegario. Bueno, como les decía, mi nombre es Andrés Pareja. Nosotros lo llamamos el proyecto 2, ¿cierto? Porque pues, los nombres son un poco familiares para nuestra cotidianidad, pero su nombre es citogenotoxicidad geográfica, porque nosotros queríamos caracterizar en términos de lo biológico qué era lo que estaba pasando, porque en el proyecto 1 el gran reto era capturarlo, ¿cierto? Era capturar ese material particulado que hay y que encontramos que no solamente, o que el problema era más grave de lo que nos habían contado, ¿cierto? Habían ya tóxicos identificados como los hidrocarburos aromáticos policíclicos, pero como nos dice José, eso es una mezcla bravísima, ¿cierto? No solamente hidrocarburos, eso es una mezcla de un montón de cosas. Entonces, ¿a quién preguntarle mejor si no a los mismos tejidos? Venga, vamos a ver qué es lo que le está pasando a los tejidos. Y para nosotros fue un reto muy importante y nos pensamos en evaluar o hacerle preguntas a 3 tejidos que están altamente expuestos: los ojos, la piel y los pulmones. Por ahí entra todo, sobre todo el material particulado. Entonces, nosotros nos basábamos en una tecnología que se basa en cultivos de células, que básicamente es coger células de cualquier parte del cuerpo, particularmente de estos tejidos, y llevarlas a condiciones de laboratorio. Pero a las células en condiciones de laboratorio aisladas no se comportan tan bien como el tejido de origen. Por eso nosotros nos fijamos el reto de desarrollar un cultivo tridimensional, o sea, mejor dicho, cogíamos esas células y las volvíamos a reestructurar para volverlas tridimensionales y que fueran más representativas de esos tejidos que nosotros queríamos simular. ¿Para qué? Para poderles preguntar al ojo, a una córnea, a la piel
y a unos pulmones realmente esa mezcla tan brava de contaminantes que les estaban haciendo. Y claro, entonces, para evaluar, por ejemplo, la seguridad o la toxicidad de esas sustancias, generalmente hay dos estrategias para hacerlas, ¿cierto? Una es utilizando animales de experimentación, ¿cierto? Pero eso ya no es tan chévere. O utilizar métodos alternativos a la experimentación animal. Y es ahí donde entramos nosotros, desarrollando nuevas metodologías que permitan generar modelos experimentales para hacerle preguntas a estos tejidos. Y más o menos aquí era lo que es como la evolución, ¿cierto? ¿Cómo ha sido esa evolución? Nosotros teníamos esos cultivos en monocapa, que es lo que utilizan las entidades reguladoras a nivel internacional para determinar las seguridades de las sustancias químicas, sustancias como un cosmético, un fármaco, pero nunca se han preguntado los contaminantes del aire. Y nosotros utilizamos esas metodologías precisamente para evaluar la toxicidad de este material particulado. Y no solamente nos quedamos con unos modelos convencionales, sino que pasamos a la tercera dimensión. Empezamos a desarrollar unos modelos mucho más complejos que nos permitían a nosotros acercarnos un poco más a estos tejidos de origen. Hicimos varios ensayos, ¿cierto? Muchos ensayos, utilizamos muchos modelos. Uno de estos fue utilizando unos Transwell y unas mezclas de células, mejor dicho, rearmamos el tejido. Utilizamos unas células especializadas, células de córnea, células de piel y células de pulmón, y las mezclábamos con otras celulitas, con unos fibroblastos precisamente para que fueran más representativos de esos tejidos a los cuales nosotros le estábamos haciendo esas preguntas. Aquí teníamos entonces pues un tejido pues epitelial. Utilizamos entonces estas líneas celulares de córnea, ¿cierto? Que son células que ya nos venden a nosotros en bancos de tejidos. Teníamos células de piel, como les decía, de piel humana. Y bueno, y también teníamos entonces también de pulmón. Aquí no tenemos pues como todos los resultados. Pero entonces nosotros, ¿qué nos permitió solamente estos modelos? ¿Qué encontramos nosotros en estos modelos? Entonces encontramos unos resultados muy interesantes, y es porque precisamente nosotros nos preguntamos de ese material particulado que se capturaba de manera convencional o con los filtros convencionales, cómo era la toxicidad y cómo era la toxicidad de ese material particulado que habíamos capturado con esas nanofibras. Y encontramos, por ejemplo, lo que nosotros decíamos, el grueso, ¿cierto? Estos son diferentes concentraciones que van creciendo de ese material particulado, donde la viabilidad de las células disminuye. Pero veamos, cuando nosotros adicionábamos ese material particulado que habíamos capturado con las nanofibras, la viabilidad disminuía ostensiblemente. Lo que quiere decir es que eso estaba afectando particularmente la piel. Y eso mismo pasó con las células de córnea, y eso mismo pasó con las células de pulmón. No solamente en términos de las células vivas y muertas que quedaron después de exponerlas a estas sustancias, sino que hay otra variable que para nosotros es muy importante, y es la genotoxicidad. ¿Y qué es esa genotoxicidad y por qué es tan importante? Porque hay una relación muy grande entre daño a nivel genético y la aparición de cáncer. Y encontramos en todos estos tejidos genotoxicidad causado por el material particulado, que se acentuaba aún más por el material particulado fino, o ese material particulado capturado con esas nanofibras. Pero una de las cosas importantes que nosotros logramos no solamente es evaluar estas variables, ¿cierto? Que son muy importantes, que son internacionalmente aceptadas, sino que estos modelos experimentales en 3D nos permitieron evaluar otras cosas que convencionalmente no se evalúan, como la irritación
dérmica y la corrosión dérmica y ocular. ¿Qué le está pasando a los ojos? No solamente en términos de cuántos vivos y muertos quedaron después de estos, sino si es irritante, pero pues eso no es el gran descubrimiento. Eso nos pasa, eso lo descubrimos cuando nos vamos a pasear a alguna parte fuera de Medellín y que vamos llegando y ¿qué? ¿Por qué me están ardiendo los ojos? ¿Cierto? Pero nosotros construimos un modelo que nos va a permitir a nosotros predecir la irritación y la corrosión dérmica y ocular, no solamente para el material particulado, sino para cualquier sustancia. Otra de las cosas que desarrollamos nosotros también con estos modelos es que ya podíamos dar también un pequeño salto hacia otra variable que es importante, la alergenicidad, ¿cierto? Venga, es que ya con estos modelos nosotros también nos acercamos a un tema que se llama la sensibilización dérmica. Entonces, un poco también con este proyecto no solamente logramos identificar lo que sabíamos que iba a pasar, ¿cierto? La contaminación no iba a ser buena para las células, eso lo sabíamos. No sabíamos que iba a ser tan mala, ¿cierto? Eso no lo esperábamos. Pero un poco como el viaje a la luna, ¿cierto? ¿Qué quedó del viaje a la luna? No volvimos a la luna, pero todos esos desarrollos tecnológicos que se generaron para poder llegar a la luna nos impactan en la vida moderna. Y eso es lo que pasó también en este proyecto. Muchas de las cosas que nosotros desarrollamos en la ejecución de este proyecto nos van a servir a nosotros no solamente para evaluar la contaminación del material particulado, la toxicidad del material particulado, sino que nos va a permitir entonces a nosotros desarrollar estrategias para su mitigación, ¿cierto? Y de pronto ahorita más adelante conversaremos de para qué sirve todas estas tecnologías, ¿cierto? No solamente para evaluar la toxicidad de las sustancias, sino para hacer nuevos desarrollos que mitiguen esos daños que tienen los contaminantes. Y pues parte de las ideas que han surgido dentro del equipo de trabajo es que vamos a hacer anticontaminación. Por ejemplo, ¿qué tal un cosmético antipolución? ¿Cierto? Y todas estas metodologías nos permitirían a nosotros saber si, por ejemplo, ese producto es eficaz, ¿cierto? Entre otras cosas. Esos son resultados, ¿cierto? Donde nosotros veíamos entonces también que la viabilidad se afectaba de las células de la córnea. Cuando las juntábamos entonces con los fibroblastos en unos modelos mucho más complejos, teníamos entonces pues unas interacciones muy interesantes y donde nos permitían a nosotros tener una aproximación mucho más clara de qué era lo que estaba pasando con estos modelos. Entonces, parte de la gran conclusión que nosotros tenemos dentro de este proyecto es que es muy tóxico el material particulado que nos estamos respirando. Y ya tenemos herramientas para medirlo y para poder encontrar esa relación causa y efecto. Porque para muchos tomadores de decisiones, el material particulado no es tan grave porque a usted no le ponen en el acta de defunción, se murió por el material particulado, está muerto por la contaminación. Usted se muere por una causa asociada a la contaminación. Pero en humanos es complejo porque estamos expuestos a muchas cosas, ¿cierto? Pero con estos modelos nosotros podemos encontrar o acercarnos mucho más a esa relación causa y el efecto. ¿Lu? Gracias. Entonces ya, si nos vamos a morir de contaminación, pues yo creo que ya no, ¿cierto? Ya hay un porcentaje de daño cuantificado. De pronto Belfran, al terminar, amplía la cosa. O no sé ya, Rondón, si usted va a poner en la partida de función que se murió la gente se muere por qué, por llanta, o por hierro, o por, ¿qué es lo que hay por allá en la cantera? Níquel. ¿Sí? La gran cantera del norte. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con eso? Ya vieron que hay muchas opciones para
contener la emisión de esos contaminantes. Ya luego Andrés nos hablará un poco de bottom. Hay cómo cuantificar, en el caso de los que les interese, medir, cuantificar el daño que hace su actividad económica, su empresa, su planta de producción, su flota de vehículos y otras que están, las chimeneas. O sea, ya alguien puede venir a preguntarle a la UTI qué tan tóxico es lo que está enviando al ambiente. Pero bueno, ¿qué hacemos los de los modelos aquí? Entonces vamos a hablar de ensamblar todo esto y convertirlo en una herramienta para que la gente tome decisiones. Entonces, como lo mencioné antes, no existía un proxy a modelo de exposición en el país ni en Medellín. ¿Sí? Eso legitimiza pues tener la opción de financiar nuestros proyectos, la no existencia de. Pero tampoco hay unos datos que nos digan que el modelo matemático está bueno. Entonces, para los que creen que todos son los datos, pues estamos en un escenario en el que tenemos que modelar sin un dato para comparar si el modelo está bueno o malo. O sea, nos tenemos que arriesgar a plantear algo. Entonces, de las investigaciones anteriores, la profesora Ángela nos provee la meteorología, nos dice de dónde y para dónde va el viento, de acuerdo a la época del año, con alta resolución, casi que subkilómetros. Podemos saber eso ya, la Universidad de Antioquia tiene esa capacidad. Nosotros logramos agrupar y llegar también a un nivel más fino con las emisiones, que es lo que viene del piso y se va para la atmósfera, y hacer la química. Pero por ahí entonces empezamos a ver qué es lo que hace la gente en el Valle de Aburrá. Y pues lo bueno de esto es que no somos nosotros realmente los que trabajamos, son nuestros estudiantes y nuestros investigadores, porque ser profesor es eso, es dedicarnos a transmitir el conocimiento, crear el conocimiento, liderar a nuestros estudiantes. De esto yo no he hecho nada, no he hecho una línea de código, no he hecho sino estar un poco más adelante y direccionar la formación de mis estudiantes. Y ellos empiezan a buscar, o sea, es darles esa curiosidad. Y encontraron entonces que alguien ya nos había preguntado nosotros qué hacíamos, de dónde íbamos y para dónde íbamos. Yo no sabía que eso existía, los muchachos son curiosos. Entonces hay algo de información. Los que nos transportamos en el metro sabemos que hay ciertas horas específicas, que es bueno irse en el metro si vamos para el sur en una hora porque no va lleno, si vamos para el norte en otra. Los que tenemos motos sabemos a qué horas no coger la regional porque está muy llena, o en carro cuando nos demoramos 15 minutos. Pero la gente sí le contó a alguien qué hacía, de dónde iba, para dónde iba y por qué. Entonces en el territorio hay municipios dormitorio, o sea, Copacabana es dormitorio, la gente se va para Copacabana, duerme, pero se viene por acá a trabajar. Y la ciudad, pues nosotros creemos que duerme, pero no duerme. Entonces ahí están los matematiquines, armaron unos modelos de actividad con esos datos, pues esa es como la parte chévere de la matemática, y nos arriesgamos entonces a proponer, como decía Pareja, un modelo de actividad pero ya geolocalizado, y así como ellos tienen unos resultados de qué tan tóxico es el material en ciertos lugares de la ciudad. Laura es muy prudente, pero yo no, ellos muestrearon en el tranvía. Entonces ya sabemos qué tan tóxico es el material del centro de la ciudad y la ruta del tranvía, pero también nos arriesgamos a muestrear en la Y, entonces ya sabemos cómo es de tóxico el material que está en el poblado. Nosotros también entramos un poquito a ver cómo es que la gente se comporta. Y pues vemos que, claro, por más que es injusto hablar de densidad por área porque hay unos municipios más grandes que otros, pero sí sabemos que la gente se va de todos lados y se mete al centro, y pues tristemente por allá en el centro ya saben cómo va a quedar la historia. Las concentraciones, entonces, ahí están las mallas de la profesora Ángela, que luego con nuestros modelos de química y transporte logramos estimar cuál es la concentración a resolución de kilómetro de las concentraciones de esos contaminantes. Específicamente para los que no son muy técnicos, ¿esto qué significa? Que los particulados chiquitos, estos de 2.5 que mostró Laura, los gruesos
que les dice José que es pura llanta, y estos que son los más tóxicos con los AP y que bajan el porcentaje de vida celular. Y pues estos son los de siempre, ¿no? Los de la combustión y los que matan las plantas. Y bueno, cuña promocional, hay otro programa de investigación propendiendo por la salud ambiental que se llama For the Air, liderado por la profesora Elena Montilla. Nosotros decimos, bueno, en una hora, ¿cuánta concentración de contaminantes hay? ¿Y qué es lo que la gente está haciendo durante esa hora del día? Encontramos entonces, sin pérdida de generalidad, y los detalles están en los artículos científicos, que en nuestro valle sí hay unas concentraciones más altas de ciertos contaminantes de acuerdo a la hora del día. Es distinto los particulados más chirriquiticos de los que son más grandecitos. Para la salud ambiental, entonces tendríamos que revisar los nitrogenados. Entonces imaginen que estos dos modelitos, uno de concentraciones por hora y uno de actividad por hora, nos proveen un proxy. No quiero ser estricta porque yo misma soy esclava de mis palabras, un proxy a modelo de exposición. Entonces, yo puedo decir que en un lugar de la ciudad, a cierta hora estoy expuesta a cierta cantidad de cierto contaminante en ese tiempo. Listo, voy a estar en el centro de Medellín, voy a tratar de ir lo menos posible. Entonces voy en el metro, me bajo en Parque Berrío, hago la vuelta que tengo que hacer y me devuelvo, porque mi exposición allá va a ser mayor a cierto tipo de partículas. O me voy para mi casa, que es en La Estrella, y allá duermo, entonces mi exposición va a ser distinta. O me voy a dar una conferencia uniminuto y allá voy a estar muy cerca a la cantera, entonces voy a estar cierto tiempo expuesta a níquel. Ya nos dirá Rondón si eso es o no importante, pero pues seguramente cuando uno le preguntan dónde vive o la dirección de la casa, así como lo hacen para cuando uno llega con dengue, creo que tiene que empezar a ser importante cuando uno llega con enfermedades respiratorias o con alergias oculares u otras de acuerdo a los resultados de pareja. Y si a eso entonces nos arriesgamos un tris, siendo de nuevo sin ser estricta matemáticamente, porque estos resultados de exposición son dominados temporalmente, les agregamos los indicadores de perfiles morfoquímicos y de citogenotoxicidad, podemos hacer el primer proxy a un modelo de riesgo. Para no ser sacrificado, lapidada por los matemáticos, tendremos que proveer una explicación rigurosa en términos de probabilidad para el riesgo, pero nos estamos aproximando cualitativamente. Entonces, José Fernando, que entiende mucho mejor el tema de las partículas, yo le pedí a mis estudiantes, yo, bueno, pensemos en las concentraciones y la actividad y sometámoslo a las partículas de origen metálico. ¿Cómo luciría un mapa de riesgo en el escenario que solamente tuviéramos actividades relacionadas con, no sé, metalurgia, hierro, cosas de esas? Y hagamos el mismo ejercicio para grupos morfoquímicos que no sean metálicos. Luce más o menos así. Entonces uno diría, y José me lo preguntó ahora, pues miren un poquito el mapa si quieren y reflexionamos. ¿Por qué luce más rojo a este lado? O sea, como más riesgoso a este lado para los metálicos, que pedí que fuera el rojo. ¿Y por qué luce más aquí para las no metálicas? O sea, ¿por qué coinciden estos dos pedazos como los más riesgosos? Es una de las cosas que no nos hubiéramos imaginado. Todo el rato estuvimos molestando con el centro, molestando con el centro, molestando con el centro, y empezó a resultar que el sur occidente se está convirtiendo en una zona de alto riesgo. Yo creo que entonces eso empieza, afortunadamente, y lo bonito de la ciencia es que nos empieza a generar más preguntas a las cuales tenemos que buscar respuestas, pero nos centra en el escenario de qué vamos a hacer. O sea, ya sabemos las actividades, ya la industria se puede ubicar en cuál es el tipo de fuente que provee
basada en la evidencia que nosotros reportamos. Y entonces hay otros factores externos, la incertidumbre de nuestros vientos, que Ángela comprende mucho mejor que yo, pero entonces aquí empiezan a haber decisiones. Pensemos en salud pública, pensemos en ordenamiento territorial. ¿Qué pasa si entonces nuestras casas comienzan a tener valor en función del riesgo que tengo para enfermarme? ¿Dónde voy a comprar? ¿Qué tal si los avalúos comerciales comienzan a afectarse con esto? Porque normalmente empezamos a capitalizar el valor de nuestras propiedades en función de la zona, en función de la seguridad, en función del acceso al transporte, en función de qué tantos colegios haya, de qué tan cerca las clínicas estemos, pero yo no sé si estamos observando esto. Y los impactos no solamente son dentro del área, sino que también entendemos la gente por qué se está yendo al Retiro, por qué se está yendo a Río Negro, y qué va a pasar también en Oriente, donde está sucediendo la misma dinámica. Ya tenemos que empezar a extendernos. Con eso en mente, entonces, la idea general es ver que estamos expuestos en este momento aquí a los particulados más finos, donde hay elementos más tóxicos y cancerígenos. Yo particularmente tengo una alergia. ¿Y qué vamos a hacer? Creo yo que queda picando la pelota, porque pues además de traerles las noticias, también les podemos proveer las soluciones. Entonces, quisiera como recibir de ustedes sus opiniones y tratar como de crear de manera general una propuesta de, si fuera el caso, o al menos entender un poco si estos resultados, o si valió la pena 3 años y medio de trabajo, para saber si seguimos o paramos, o si efectivamente podemos empezar ya a transferir, que me alegra que estén los directores de innovación y de transferencia, y que estemos cerca ya a la comunidad, si podemos transferir los resultados en términos de productos, servicios y o entonces política. Entonces quisiera agradecer a todos los investigadores, los alumnos, los estudiantes de doctorado. Es un programa muy productivo, muchos journal papers, muchas conferencias, muchos estudiantes de doctorado, una línea celular, 2 prototipos, jóvenes de pregrado, de maestría, y pues una experiencia invaluable de trabajar con Alianza. Un agradecimiento especial a María José desde el apoyo administrativo, quien se ha puesto al hombro el proyecto y lo conoce casi tan bien como yo el programa. Y pues quisiera ya ahora sí abrir el espacio para sus opiniones. Muchísimas gracias. Bueno, de antemano pues agradezco la invitación a este evento. Me parece que es demasiado importante que nos integremos desde distintas áreas del conocimiento. Este campo de las neumoconiosis, como se conoce en medicina, las enfermedades pulmonares ocupacionales, digamos a grandes rasgos hay 4 que son bastante relevantes: la asbestosis, que es la asociación pues con asbesto, y que es la que es el modelo, digamos, original y mundialmente aceptado como una causa de cáncer, puntualmente de mesotelioma, que es el tumor primario de la pleura. Hay otras 3, la antracosis, que es justamente la enfermedad pulmonar ocupacional asociada a la exposición a carbón, la silicosis, que lo vemos muchísimo en pacientes que provienen de áreas mineras en Antioquia, puntualmente Segovia y Remedios, que llamativamente no vi pues trazas de sílice, no sé si se contempló, es una de las preguntas que tenía. Y la cuarta es la vicinosis, que es la neumoconiosis asociada al algodón, que también en su momento se vio, pero pues cada vez lo vemos menos, digamos, en la práctica. Yo tengo pues varios comentarios que hacer. Me parece que es una buena oportunidad para hacer un llamado de atención, no solamente dentro de lo que se contempló en Proyecto 2, la citogenotoxicidad,
me hubiese gustado, digamos, el dividir el grupo, y yo pues, digamos, tengo una afinidad especial por el pulmón, ¿cierto? Contemplar los grupos celulares, porque es que los tóxicos entran al aparato respiratorio desde el epitelio respiratorio alto, ¿sí? Epitelio cilíndrico, ciliado puntualmente, y ahí es donde se captan por un montón de células especializadas que tienen cilios, ¿sí? Ellos eventualmente depuran lo que se puede, eso es aparato traqueobronquial, y ya después es que llegan puntualmente al alveolo, donde el modelo de enfermedad de los más estudiados es la silicosis, como les mencionaba. Los macrófagos alveolares se cargan de las partículas de sílice, no son capaces de formar, ¿cierto?, el fagolisosoma, que es la manera, el mecanismo celular por el que ellos destruyen los parásitos, las bacterias, pues, y los virus, y esto va generando una inmunoparesia. ¿Qué quiere decir eso? Que los pulmones ya no son capaces de desarrollar todos estos mecanismos que nos protegen de las enfermedades, y por ende, digamos, está muy claro que la silicosis aumenta el riesgo hasta 10 veces de tuberculosis pulmonar, que es otro llamado que quería yo hacer, digamos, teniendo en cuenta que hay varios, digamos, líderes de opinión, pudiésemos decir, en la ciudad. Hay digamos, una reemergencia con el tema de tuberculosis pulmonar, muchos pacientes del centro de la ciudad, obviamente pues está esta población vulnerable de los habitantes de calle, pero entonces miren cómo se van sumando factores. Tenemos una exposición ambiental notable a un montón de nanopartículas, ¿sí? A eso súmele ¿cierto?, atributos sociales innegables, ¿sí?, lo que acarrea todo el tema de la pobreza, las migraciones. Entonces hay gente muy hacinada en el centro de Medellín, desnutrida, ¿cierto?, con los pulmones, con todos estos mecanismos inmunológicos defectuosos. Pues claramente era cuestión de tiempo, ¿sí?, observarlo. Y miren que no me he ido todavía hasta el tema del cáncer de pulmón, que me parece muy importante también hacer la cuña. Yo tengo pues un contacto directo, un profesor neumólogo que hace parte del Comité de Enfermedades Pulmonares Intersticiales de la Asociación Colombiana de Neumología. En estos momentos ellos están desarrollando hay 2 proyectos grandes que tienen dentro de la asociación. Uno de ellos es justamente desarrollar un registro nacional de una entidad que hace parte, digamos, del grueso de lo que estamos conversando, que son las neumonitis por hipersensibilidad, ¿sí? Hay varios tipos. La célula blanco, digamos, en el modelo fisiopatológico es la célula epitelial pulmonar, ¿sí? La cuña es, ya que en el CES abrieron neumología, sería interesante, y por qué no ser una línea de investigación teniendo en cuenta la problemática en Medellín, ¿sí? Esto va a requerir de un papel importante, no solamente de la comunidad médica, sino también muy importante pues, de los investigadores de ciencias básicas, para evaluar a través de ya sea medidas indirectas y no tan invasivas como sería un lavado broncoalveolar, ¿sí? Las poblaciones de linfocitos B y T que podemos encontrar ahí, que esa es una manera de hacer el diagnóstico de la neumonitis, hasta, ¿por qué no?, llevar a algunos pacientes a una criobiopsia, ¿sí?, que son ya métodos un poquito menos invasivos, donde uno toma una muestra del pulmón in vivo y lo estudia al microscopio. Y a esto también sumarle, bueno, no solamente la neumonitis por hipersensibilidad, sino también todo el grupo de las enfermedades pulmonares intersticiales. Hay una entidad que empieza a sobresalir sobre la marcha, que se llama la fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, no es que solamente nos vaya a dar cáncer, sino cuántos de estos pacientes terminan con fibrosis pulmonar. Tenemos en el momento apenas 2 fármacos para evitar la progresión de la fibrosis, que no me revierten el daño pulmonar, sino que nos van a mejorar sobrevida, ¿sí? Y mejoría de algunos de los síntomas. Entonces, miren, no he hablado de nuevo
de cáncer de pulmón y ya hay una aproximación enorme y una oportunidad de investigar muy importante. Y la otra línea de investigación que se tiene a neumocito, bueno, uno es este registro de neumonitis por hipersensibilidad y el otro tiene que ver con todo el tema de los vapeadores, ¿listo? Que es un tema pues de rotunda actualidad, pero pues no quería pues como profundizar al respecto porque claramente el potencial mutagénico y demás está claramente establecido. Y lo otro, bueno, frente al proyecto 2, que me parece muy interesante trabajar, pues todo el trabajo que han realizado, no es solamente, pensaría yo, el tema de mirar el comportamiento de estos cultivos celulares frente a la exposición, sino también, y sería muy interesante, de estas células cargadas de material, ¿qué pasa entonces con algunos de sus receptores? Ustedes hablaban de los mecanismos, ¿cierto?, de toxicidad directa sobre el DNA, pero resulta que también hay algunas proteínas de membrana que son el blanco molecular finalmente de las terapias que tenemos para cáncer de pulmón, ¿sí? Puntualmente el factor de crecimiento epidérmico y algunos ligandos relacionados con la apoptosis, entonces sobre todo PD1 y PDL1, que es su ligando. Entonces, miren que se pueden hacer muchas cosas. De nuevo, pues muchas gracias y bueno, no, tenía la pregunta del sílice, no sé. Gracias, Julián. Pues yo seguramente atropellaré mucho la medicina con mi conocimiento porque me ha acercado pues de una manera muy perimetral pues a la digamos como la afectación, pero me ha interesado mucho. Entonces, y de hecho fue como el porqué de llegar aquí y porqué de la necesidad y la insistencia por mucho tiempo de hacer este tipo de análisis. Porque en Medellín el análisis de material particulado por mucho tiempo se basó en el cuánto, pero no en el qué. Y fuimos muy insistentes por mucho tiempo de que necesitábamos saber el qué, porque no es lo mismo el cuánto que el qué. Entonces, entiendo que esta silicosis, digamos, asociada a sílice es muy común en la minería, en la cual tú tienes concentraciones supremamente altas que no se dan en un ambiente al aire libre, dado pues sí, como estás confinado en un espacio muy cerrado, la concentración es muy alta. Sílice en las partículas que encontramos es bastante bajo y está asociado generalmente a materiales que son biogénicos. Nico, las paredes celulares de los, o no son paredes, pues las paredes como de las membranas, de los polen, esporas, este tipo de cosas, sí, esas membranas externas o esos coquitas pues de esos materiales biológicos. Ahí es donde se encuentra la mayoría del sílice que hemos visto. Lo miramos con detenimiento, pero ahí está. Y por eso yo creería que te lo digo, desde mi desconocimiento pues médico, en una exposición en aire libre al contaminante que tenemos en Medellín, eso puede no ser, o prevería yo que no es tan importante. Particularmente, y para mí fue una sorpresa, una de las, digamos, afectaciones de pulmón he leído que hay sobre todo en personas que cocinan con leña. Claro, dado que cocinas adentro, tienes muy alta concentración de contaminantes y entonces esto deviene, digamos, en lo que estábamos hablando. Pero la principal línea de afectación médica o a la salud que he visto es en enfermedades psíquicas, en enfermedades mentales. Esto dado que, y una de esas situaciones es que al parecer, pues tú lo conocerás mejor, el bulbo olfatorio está directamente conectado con el cerebro y uno de los artículos pues, más interesantes que he leído es altas concentraciones de magnetita en el cerebro están ligadas directamente a Alzheimer. Entonces yo creo que por ahí también, además de lo muy obvio que es afectaciones de pulmón, creo que enfermedades mentales están creciendo
anómalamente también en el mundo, ¿cierto? Claro, por muchas situaciones el mundo ha cambiado y cada vez se vuelve más complejo, tenemos unas generaciones muy nuevas con muchos problemas mentales que también deberíamos empezar a evaluar qué tanto de esa afectación viene debido a la exposición a material particulado en las ciudades, que cuando tú lo ves, por ejemplo, concentraciones de níquel, hierro, cobre, hay un montón, ¿sí? Y lo que vemos es que cada vez sube más. Parte de ese trabajo y el doble clic que quisimos hacer en algunas cosas de estas fue en el material que estábamos clasificando como mineral, un montón de mineral. Revisamos esas estructuras minerales, entre comillas minerales, y composiciones, y eso no cuadra con ningún mineral. Cuadra con materiales construidos. Yo creo muy preliminarmente que eso viene de la basura tecnológica, que es muy concentrada en materiales, generalmente metales muy raros, que con bajas concentraciones generan unas problemáticas de salud muy altas. Entonces mira que ya ahí es donde conecto con lo primero, no es el cuánto. Puede que haya mucho material particulado, pero yo prefiero chutarme un montón de sílice que viene principalmente de esporas, etcétera, a un poquito de material que está concentrado en, no sé, molibdeno, cobre, etcétera, que seguramente nos van a generar un... ahí sí te dejo pues como eso ya entra en otro tema que no es el mío, ¿sí? Ángela, quería agregar una cosita antes, Julián, si querías hablar. No. Sí, quería hacer énfasis en dos elementos, pero aprovechando que acabas de mencionar Hola. el tema de, o que José mencionó el tema de enfermedad mental, que una de las virtudes de poder diferenciar el efecto del material particulado de los contaminantes, no solamente por cantidad, sino por tipo y digámoslo por intensidad de estrés celular, es el efecto de la inflamación crónica a la cual están expuestos muchos de los residentes de la ciudad en distintos lugares, que finalmente pues podemos llegar a ese indicador a través de métricas de estrés celular, por el hecho de lo consistente que está siendo el papel de la inflamación crónica en tantas enfermedades características de la vida moderna. Específicamente, digamos, la asociación más sorprendente resaltada recientemente siendo la asociación entre la exposición a la contaminación atmosférica y la diabetes. Toda remontada a inflamación crónica, que también viene asociado a lo que son las afectaciones psicológicas, también derivadas de inflamación crónica. Entonces, ese índice de afectación del material empieza a ser importante no solo por concentración respirada, sino por el efecto que desata dentro del organismo. Y quería también resaltar el otro componente que de pronto a este es al que Ángela le va a hablar en un momento, es el efecto de la dispersión, de cómo los patrones de riesgo nos están mostrando que los lugares de emisión no son necesariamente los que están siendo más afectados por la contaminación, que es algo que le hace eco al estudio epidemiológico de la Facultad de Salud de la Universidad de Antioquia de hace un par de años, que efectivamente muestra que la mayor incidencia de muertes y morbilidad asociada a contaminación atmosférica está en el suroeste de Medellín, que no es necesariamente el lugar más de mayor emisión, pero sí de acumulación. Y lo vemos tanto en las mediciones como en los índices de riesgo, incluso en mediciones satelitales se alcanza a ver que es el punto en el que se están acumulando lo que está circulando o dejando de circular dentro del valle. Bueno, yo quería hacer pues como un comentario, no agradecer pues por las respuestas.
De hecho, nosotros, ya que mencionas el tema de diabetes, tenemos pendiente eso de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Hay una población especialmente grande de diabéticos menores de 50 años en Medellín, en los que sospechamos formas de diabetes de origen autoinmune, ¿sí? Lo que se conoce como diabetes tipo LADA, o pues diabetes autoinmune de inicio en la adultez. Entonces, ese estudio lo tenemos ahí pues en el tintero con el grupo del IME que lidera el profesor Andrés Felipe Zuluaga, que es toxicólogo, justamente porque queremos también hacer como una genotipificación de una muestra grande representativa de esos pacientes, primero pues para confirmar que sí sea una diabetes tipo LADA, y segundo ya entraría uno a evaluar, bueno, cuál es el contexto en el que se mueven estos pacientes. Y ya pues para cerrar, digamos, el comentario, esto es claro, esto no es nuevo, saber que el pulmón es el origen de muchas enfermedades autoinmunes, y lo diríamos no solamente enfermedades autoinmunes, diríamos enfermedades crónicas no transmisibles. Hace como 3 años hicimos un artículo justamente partiendo de una reseña histórica. Resulta que en medicina hay una enfermedad que se llama síndrome de Kaplan, donde esa enfermedad fue descrita en unos mineros en Reino Unido, ¿sí? en minas de carbón, y Kaplan, ¿sí? El autor principal, lo que hizo fue seguirlos en el tiempo, ¿sí? Hizo una corte prospectiva y encontró que muchos de esos mineros desarrollaban en el tiempo artritis reumatoide, y la manera de identificarlos era, pues digamos que de alguna manera, y pues para la época era algo pues bastante novedoso y casi que atrevido. Él lo seguía con radiografías de tórax, ¿sí? Y radiografías de tórax simple, y encontraba ver que algunas lesiones que aparecían en el pulmón eventualmente confluían con la presentación de dolores articulares. Y eso nos llevó a, digamos, a traer de nuevo sobre la mesa ese concepto. De hecho, el texto lo pusimos así: síndrome de Kaplan, la paradoja del pulmón como origen de la artritis reumatoide. Entonces, y la artritis reumatoide, la diabetes, las enfermedades, los trastornos mentales, que ahora con el auge y con la importancia que le estamos dando a la microbiota intestinal, es otra cuña. Sabemos que hay más serotonina en el intestino que en el cerebro. Entonces miren cómo todo aparentemente era obvio, pero apenas lo estamos empezando a resarcir. Entonces, pues nada, agradecerle a los dos por los comentarios. Bueno, muchas gracias. Yo también quisiera resaltar algo del trabajo que se ha llevado a cabo. Principalmente es como la interdisciplinariedad desde diferentes campos, desde las ciencias básicas, desde la ingeniería, desde las matemáticas, nos puede llevar a identificar una serie de factores de riesgo, y que nos coloca sobre la mesa la oportunidad de poder diseñar, proponer una serie de estrategias que van en pro de la mejora en la salud humana. En este caso, lo que estamos conversando acá en este espacio, de cómo se puede mitigar ese efecto que los contaminantes ambientales, y en específico el material particulado, puede ejercer sobre la salud humana. También en el proyecto 2, y esto ampliando un poco lo que decía Andrés, nosotros encontramos que ese material grueso, y ahorita lo decía también, bueno, ahorita lo mencionaban al principio, decía, es que solamente nos estábamos centrando en el material fino, pero también el grueso es importante. Y veíamos en esos experimentos que teníamos en el laboratorio, que de hecho desarrollados por jóvenes investigadores que se vincularon a los proyectos, estudiantes de pregrado, sobre todo yo tengo por acá un estudiante de pregrado, allá Juanita, que participó y nos mostraban los resultados de su tesis también, cómo ese material particulado grueso estaba induciendo apoptosis, que es un mecanismo de muerte de las células. Entonces, si bien las células podrían encapsular el material y su capacidad, como la de los macrófagos, afectarse, también la misma célula puede morir, lo cual va literalmente
afectar su función, porque estamos eliminando esa función, estamos eliminando una célula que nos puede proteger. En el modelo que nosotros estamos trabajando, que son células epiteliales, veíamos cómo esas células estaban muriendo. Son queratinocitos de la piel, son células de la piel, pero que nos está mostrando que ese material particulado grueso está induciendo muerte de esa población celular, y nuestra piel es el órgano más extenso, es el órgano que nos protege, es de las primeras barreras que tenemos, y las células que pueden recambiar constantemente para protegernos pueden estar muriendo. De hecho, esa exposición está eliminando una población de células o colocándolas en riesgo, que de entrada lo que nos está mostrando es que va bajando una línea de defensa que tenemos nosotros, ¿sí? Entonces, bueno, quería resaltar ese trabajo que ha sido muy provechoso entre las diferentes instituciones, y que hoy acá en este espacio coloca unos puntos de discusión en donde debemos conversar y mirar qué sigue de aquí en adelante. Gracias. Yo quiero como decir algo como en el espíritu de todo el programa de investigación. Creo que a una cosa que apunta este programa y que apuntó desde el principio es a entender y a saber mejor qué respiramos en el Valle de Aburrá y dónde lo respiramos, y entonces eso qué daños puede traer para nuestra salud, ¿cierto? Más allá de discusiones anteriores que se habían dado acerca del tamaño, digamos discusiones previas que nos trajeron también aquí. Creo que con el programa y con los 3 proyectos damos pasos importantes. ¿En qué sentido? Pues somos capaces de atrapar el material, ¿cierto? Material más fino, somos capaces de caracterizarlo y decir entonces qué estamos respirando, ya no solo en términos del tamaño, sino de que dependiendo del lugar del valle en el que estemos podemos estar respirando cosas diferentes, y entonces eso tiene impactos diferentes. Yo, por ejemplo, ahorita mirando las últimas imágenes, que ya las conocía, pero mirándolas como aquí despacio en el auditorio, retomo la frase que dijo Nicolás ahorita, y es que no necesariamente donde se emiten los contaminantes es donde se respiran, ¿cierto? Que es como el área en la que yo trabajo. Entonces la calidad del aire también es un asunto de equidad, ¿cierto? Normalmente quienes emiten no necesariamente son quienes respiran ese aire. Entonces, un programa de estos y 3 proyectos de estos caminando juntos, a donde nos llevan es, bueno, de aquí hacia adelante, ¿qué? Ya tenemos mayor información de lo que respiramos en términos de su composición. Sé que falta, siempre falta, ¿cierto? Pero hemos dado pasos importantes en términos de los efectos y en términos de que estos mapas que mostramos aquí, pues eso no es estático, ¿cierto? La contaminación es una cosa que se mueve con la meteorología, ¿cierto? Lo cual es un reto adicional, pero entonces, ¿cuáles son áreas en las que tenemos que evaluar el riesgo de manera particular y la vulnerabilidad de la población de manera particular? ¿Cierto? Y eso quizás nos lleve en las líneas de dónde profundizar, conociendo los impactos, otra vez siguiendo, pues seguir estudiando los impactos, pero en términos de entonces cuáles son nuestras, digamos, nuestras preguntas futuras, como dijimos al principio, pensando en que esto nos sirva para tomar decisiones de sociedad, ¿cierto? Decisiones que vayan de la mano del CIATA, decisiones que vayan de la mano de nuestros tomadores de decisiones, y que finalmente a lo que nos lleven es: tenemos zonas de altos riesgos, más riesgos asociados con ciertos contaminantes, y tenemos poblaciones más vulnerables, tanto por su naturaleza como por sus viajes y por sus tiempos de residencia en diferentes puntos del valle. Como dije, creo que usando todo eso que hemos dicho todos desde nuestras áreas, los impactos sobre diferentes tipos de tejidos, en los cuales yo me declaro pues muy limitada para hablar, la caracterización y de dónde hacia dónde se mueven los contaminantes, ahí es donde tenemos, usando este programa como puente, como empezar a pensar en estrategias que unan estas cosas y que nos permitan de verdad como proponer estrategias de territorio, ¿cierto? Yo creo que hacia allá es hacia donde debemos apuntar los que estamos aquí, sobre todo porque somos replicadores de la información, porque es tener una mejor caracterización, otra vez, más allá del tamaño del que hablábamos hace algunos días, más allá de las estaciones que ya tenemos, más allá de los campos meteorológicos que más o menos ya conocemos. Miren, por ejemplo, otra vez, retomando lo que veía ahorita en el mapa, los modelos muestran, y ya pues el modelo que tenemos implementado en la universidad, que es de alta resolución, que hay unas recirculaciones de vientos
en ciertas horas del día, ahí en la base de la subcuenca de la quebrada Doña María, donde Lucía ahorita mostraba que, o sea, que hay un riesgo más alto. Esos son esas recirculaciones. Estar al tanto de eso nos da capacidad de decisión, pues capacidad de apoyar la toma de decisiones. Y creo que uniendo esfuerzos aquí, los que formamos parte del programa, y personas nuevas que quieran llegar como a estas investigaciones, es donde nosotros podemos apoyar esa toma de decisiones, que es finalmente lo que queremos, tener un impacto en la sociedad y en el territorio. Esto como para quería como dar una idea como global, como de a dónde apuntamos con el programa y cómo podríamos pensar en seguir. Bueno, no, agradezco pues la invitación que nos hicieron a este espacio y celebro mucho como el escuchar estas conversaciones como desde los diferentes enfoques y lo conversaba ahorita pues como con el rector desde las diferentes profesiones, ¿cierto? Queda muy claro pues que nace este grupo de trabajo a partir de científicos y pues si miramos un poquito recogiendo como lo que se ha hablado, yo creo que sí, uno puede seguir estudiando temas de autoinmunidad, apoptosis, estrés oxidativo, trabajar el tema de las células, trabajar el tema de salud pública, trabajar el tema de ómicas, pues a nivel de investigación yo creo que el grupo tiene una capacidad para seguir pensando, bueno, ¿qué podemos seguir haciendo en investigación? Pero creo que la invitación que nos hacen hoy está intencionada a que como universidades también pues como que cómo nos vamos a vincular como con este conocimiento que se genera, ¿cierto? Yo creo que ahí tenemos pues una tarea importante pues Oscar, Camilo y nosotros desde la universidad y también pues desde la Universidad de Antioquia en cómo hacemos pues que este conocimiento sea pues como apropiado, ¿cierto? A diferentes, pues como en diferentes puntos. Sin embargo, yo no sé, y era una pregunta más para ustedes, como si el equipo tiene como un norte en función de, es decir, ¿qué esperan de nosotros como para una nueva etapa en la divulgación? Porque pues tampoco quisiera, o en la percepción como que los empecemos a bombardear nosotros, cada uno desde la universidad, entonces yo voy y me le digo, Andrés, venga pues metámonos por salud pública, hagamos documentales, hagamos, ¿cierto? Sino como si han pensado de pronto en una estrategia para esa apropiación del conocimiento, o la invitación que nos están haciendo para conversar es para que de pronto generemos como una estrategia y trabajemos en temas de política pública, pues que de pronto nos den un poquito más de norte, qué está pensando el equipo para nosotros entrar también a acompañar, pues no solamente en la parte de investigación y de trabajo, sino también de la apropiación de este conocimiento, pues que yo creo que tenemos una responsabilidad grande, pues, ¿qué vamos a hacer con toda esta información que ustedes nos están compartiendo? Sí, yo también quería como apuntar a eso, Caro, y es que trabajar con tantos investigadores de áreas tan diferentes es muy difícil, ¿cierto? Es muy difícil. Incluso dentro de las mismas instituciones es complicado, y yo creo que nosotros logramos una tarea titánica y fue trabajar desde frentes muy diferentes, abordar un problema de ciudad, ¿cierto? Finalmente se convierte en una motivación temporal en el marco de un proyecto, ¿cierto? Que lo llevamos a cabo y fueron 3 años y medio sufriendo las verdes y las maduras, pero yo creo que lo que llamamos o que queremos nosotros también de ustedes es que nos apoyen a continuar con este relacionamiento, no solamente de 4 o 5 investigadores de las diferentes entidades, sino cómo realmente podemos capitalizar esta cohesión de diferentes grupos de investigación para apuntarle a problemas reales y problemas de ciudad, ¿cierto? Desde un modelo matemático, desde la meteorología hasta los cultivos de las células, ¿cierto? ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que eso íbamos a trabajar juntos en un tema como eso? Y lo logramos, ¿cierto? Y lo logramos, pero yo creo que hay un reto muy, muy importante, sobre todo de ustedes como directivas, y es cómo no sé, cómo vamos a fomentar precisamente esas potencialidades que tenemos desde las diferentes instituciones,
¿cierto? Y de los diferentes grupos de investigación. Para rector, Manuel. A ver, sí. Ah, ya. Ah, bueno. A ver, tengo como tres que me dan en este momento algo de vueltas en la cabeza. Primero, yo celebro mucho este trabajo articulado a pesar de las múltiples dificultades, articulado entre profesiones, disciplinas, instituciones y ciudades. Yo creo que esto le devuelve a uno la fe en términos del trabajo interdisciplinar, tipologías de instituciones públicas, privadas, en un momento en el que la producción de ciencia en el país parece ser que nos la quieren llevar a compartimientos divididos. Hay dineros para unas cosas y para otras no, hay dineros para unos y para otros no. Aquí lo que se muestra es en la medida que el dinero fluye alrededor de las problemáticas, pues todos podemos aportar y contribuir. Entonces, primero, pues como un respiro en medio de unas situaciones de agendas de políticas públicas en materia de financiación de investigación en el país que parecieran estarnos llevando en otra dirección. Lo segundo, yo creo que esta presentación logra, y creo que ese efecto que se buscaba, para mí se logra escribir o relatar el proceso y los hallazgos en términos de lo que vive un ciudadano. Y creo que ese es un gran reto en términos de la ciencia, cómo los ciudadanos son capaces de encontrar valor social en el trabajo que se hace desde la investigación, en tanto que lo logra comprender en función de sus dinámicas. Aquí entonces abro este segundo punto en dos. Yo no sé quién, cómo y cuándo, pero en algún momento se acuñó un término que se llama lluvia ácida. Y creo que el acuñar el término de lluvia ácida permitió empezar a generar una conversación colectiva mucho más amplia que ha permitido abrir diferentes rutas. Algunas rutas tienen carácter regulatorio, otras rutas tienen carácter de seguir profundizando, qué lo genera, cómo lo genera, qué efectos tienen, otras rutas en términos de prevención, otras rutas en términos de conversación ciudadana. Yo creo que podría ser interesante tratar de acuñar un término que trate de recoger de mejor manera no lo que científicamente sucede, sino lo que socialmente se puede entender. Aire corrosivo, no sé, aire abrasivo, pues no. Sé que el término no es exactamente el más preciso en términos de los efectos que suceden en los tejidos, pero sí le ayuda como a la gente a entender, este es un aire distinto, y es distinto porque tiene unos elementos distintos. En él se contienen algunos elementos que lo hacen diferente, y esos elementos que lo hacen diferente, pues tienen una connotación de riesgo, de daño potencial o de daño real. ¿Por qué sugiero tratar de ponerle un nombre? Y simplemente sugerí esos dos como para tratar de ilustrar el sentido, para poder empezar con unos productos derivados de aquí, que son los que nos van a facilitar poder continuar en las agendas de preguntas. Y es que la ciudadanía empiece a reclamar querer entender más el tema. Empiece a reclamar esas preguntas y sentirlas como propias. Necesitamos que alguien se apersone de entenderlo, y luego saldrá la agenda, que en términos de los ciclos de las políticas públicas se llama el agendamiento. El agendamiento de una problemática se alcanza un umbral de preocupación ciudadana tal que al sector público, privado y social le toca empezar a hablar del tema. Y con toda seguridad, yo me pongo en el papel de un policy maker, yo digo, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos con los vientos? Pucha. Yo creo que aquí hay cosas que uno puede tener la tendencia a regular, pero ¿usted cómo va a regular el ciclo de los vientos? Listo, regule la movilidad en tanto que los mayores componentes son ese aglomerado que se da en las llantas. Dios, ¿cómo se regula eso? No, regulemos el óxido de titanio. Caramba, ¿de dónde sale? Pinturas, ¿de cuáles pinturas? Creo que esto hoy todavía no hay mucha claridad de qué es regulable,
siento que tenemos la tendencia a tratar de descargar en otro la responsabilidad de que no nos pase lo malo, y ese otro es el sector público, saque una norma, sancione. Pero es que lo decían ustedes muy bien, quizás algunas de esas fuentes contaminantes ni siquiera están en la geografía del Valle de Aburrá. Algo de lo que yo escucho con regularidad con CIATA, uno de los elementos son las arenas que vienen del Sahara. Le cobramos impuestos al desierto del Sahara para hacer acciones que permitan mitigar los efectos nocivos de esas arenas que vienen de otro continente, pues son propuestas de política irrealizables. Pero creo que en términos de ponerle un tema, Carolina lo esbozaba, yo me he encontrado un ejercicio muy bonito en la Universidad CES, que ha nacido desde la Facultad de Ciencias y Biotecnología, que es lo que se llama el documentalismo científico. Recientemente salió al aire uno de esos documentales, que es el de Ciénaga Plástica, que logró una visibilidad y una rotación y una exposición que considero ayudó a poner el tema sobre la mesa, así no sepamos cómo nos lo vamos a comer. Creo que esto puede ser una primera derivada en términos de cómo ponemos un término y cómo ese término lo vamos generando como una conversación que empiece a ser cotidiana. Ahora bien, tercer tema. Esto empieza a aumentar los niveles de ansiedad, de angustia, de incertidumbre de la población en términos generales. No quiero decir entonces que para no generar ese efecto no digamos qué es lo que nos está pasando. No, creo que el mensaje también tiene que ir acompañado de alguna, por lo menos, noción de que hay algo que se puede ir haciendo. Pues cuando se acuñó el término de lluvia ácida, pues algo empezó a suceder y hoy los niveles de incidencia de ese fenómeno son menores, no ha desaparecido, pero que podamos quizás entendiendo algunas causas raíz o generando algunas medidas de defensa, como lo que sugería Andrés, de un cosmético que pudiera tener mediante diseños de nanopartículas, pues que contrarrestan la exposición de los tejidos a eso. Es que un cosmético ocular o un cosmético pulmonar, no sé cómo sería, pero bueno, sí, lentes. Esto activa otras dinámicas, pero creo que ese tercer elemento es que también uno tiene que ser consciente, o debemos ser conscientes, de que vamos a aumentar un poquitico los niveles de ansiedad, de estrés, de preocupación. Si uno tiene niños pequeños, pues varios de los que estamos en esta mesa tenemos niños pequeños, entonces no, que no hagan actividad deportiva, porque es que entonces pueden verse sometidos a esto, pero entonces los efectos derivados de no hacer actividad deportiva en otras facetas del desarrollo, ¿cuál van a ser? O sea, empiezan a juntarse un montón de variables en trade-offs tremendos, pero esto también nos puede generar insumos para efectos, por ejemplo, a nivel voluntario, tratar de ubicar los movimientos de las personas en horas o en momentos en los cuales la exposición al riesgo es menor, o como bien se decía, tratar de ubicar o tomar decisiones informadas en términos de qué personas poner en qué lugares, en qué momentos, de acuerdo con los niveles que ello tenga. Mis únicos aportes, si puedo decir aportes, primero me voy muy ilustrado, me voy preocupado, pero bueno, sí. Es que de pronto podamos hacer de esto algo, está muy digerible aquí, pero pues ya vamos 2 horas, como en una frase, en 2 palabras y quizás en algunos elementos de comunicación más construidos desde el público y la ciudadanía, poner la conversación sobre la mesa. Y creo que eso es lo que va a justificar o va a motivar que las líneas de trabajo conjunto puedan seguir de cara hacia adelante. Bueno, muchas gracias. Yo creo que tratando como de ver dentro de las propuestas que se puede hacer, un primer paso es que hay unas fuentes de emisión de diferentes materiales de diferente naturaleza que muchos no se han preguntado, ¿yo estoy contribuyendo a esa contaminación? Por lo tanto, para poder llegar a esa conciencia, lo primero que hay que saber es que las fuentes que participan en esa emisión, en esa generación de este material, también puedan evaluar que lo que estén generando, qué efecto también puede generar, puede dar a nivel de los modelos biológicos. ¿En qué sentido? Si yo soy el que estoy generando X o Y emisión,
pues puedo capturar, puedo tener una política de prevención, primero evaluando si eso que yo estoy generando tiene algún efecto a nivel celular. Eso puede ser dos, hay unos filtros que están proponiendo, que fue lo primero que estuvo en la presentación, y ese filtro está sentando las bases para crear un producto de prevención incluso, que pueda ser implementado en esas fuentes que generan este tipo de material. Entonces, eso puede funcionar en primera instancia como una primera barrera que se puede ubicar en estas fuentes de emisión. Dos, la conciencia también va, como decía al principio, en yo me tengo que preguntar como empresa que estoy generando este tipo de riesgo, medir yo qué estoy generando, qué naturaleza tiene, y sobre todo evidenciar que lo que genere pues seguramente va a dar positivo porque va a generar un daño a nivel de los modelos, pero ahí entra el primer paso de la conciencia. Y eso de una u otra forma debería entrar en una agenda de políticas de salud pública que pueda comprometer a estos actores dentro de este panorama o este contexto que estamos planteando acá. Gracias. Trataré de ser breve. Nosotros tendemos a mirar como las cosas como oportunidades, y yo pienso que el día de hoy sonó muy negativo. Soy consciente de la problemática y como coordinador general de CIATAS a lo que nos estamos enfrentando fundamentalmente, pero queremos como voltear las cosas porque efectivamente en el título de la invitación del día de hoy lo que queríamos era pensar en acciones regionales urgentes, y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer desde el CIATA. El CIATA de hoy requiere una renovación tecnológica urgente. Ese CIATA está monitoreando casi todo lo que ustedes están mencionando en la ponencia de hoy, es decir, material particulado, black carbon, entre otras cosas, ¿cierto? Incluso los complejos más extraños que ustedes mencionan. Pero necesitamos hacer esa renovación tecnológica urgente, entonces creo que es importante que aunemos esfuerzos. El CIATA de mañana, y el CIATA de mañana me refiero mañana sábado, es un CIATA que requiere una expansión de la red de calidad del aire. Tenemos que hacerlo urgentemente. Pusieron el ejemplo de quienes están tomando la decisión, algunos de ellos acertada, algunos de ellos no tan acertada, de irse a vivir al oriente antioqueño a llevar una problemática que obviamente lo que hace es que estas fuentes móviles producen todo ese material particulado y que los patrones de circulación no lo traen directamente también al valle. No siempre, pero en términos de prevalencia de vientos, eso es lo que tenemos. Es decir, tomar la decisión de huir de este territorio, ¿cierto? Para evitar la contaminación. En realidad lo que está haciendo es más crítica la situación de nuestro territorio. Entonces nosotros requerimos finalmente crear una transformación en el CIATA para que se vuelva una iniciativa regional. El CIATA dejará de ser el sistema de alerta temprana de Medellín y el Valle de Aburrá, de los 10 municipios del área metropolitana, y tiene que ser una cosa regional, porque fundamentalmente tiene que articular ya los 3 valles, el valle del occidente cercano, el valle de la Aburrá y el valle del San Nicolás. Bien, eso es particularmente importante hacerlo, es muy difícil hacerlo por razones políticas, por razones jurisdiccionales, por razones de diálogo entre las autoridades ambientales, pero definitivamente tenemos que hacerlo. Adicionalmente hay que hacerlo desde el punto de vista económico, porque es un esfuerzo muy grande. Nosotros estamos ejecutando, pues puede que no les suene muy grande la cifra, pero eso es lo que tenemos en el tema de calidad del aire, 626 millones de pesos mensuales. ¿Cierto? Eso es lo que estamos invirtiendo fundamentalmente, 61% de ese presupuesto lo estamos haciendo para la operación, que llamamos así, que en las redes no lo podemos decir así, la ejecución día a día fundamentalmente del proyecto, y la diferencia es estrictamente en personal. Eso equivale, para que se hagan una idea, tengo 2 monedas aquí, una moneda que tiene un frailejón en la cara, ¿cierto? Que les suena conocida seguramente, es de 100 pesos, y una moneda que tiene un ojo de anteojos en la cara, que les hace también conocida, es de 50 pesos. Esto es lo que estamos invirtiendo todos y cada uno de nosotros mensualmente para precisamente el monitoreo en tiempo real 24/7 en el CIATA. Eso tiene sentido. Piensen, ¿cierto? ¿A dónde vamos a llevar realmente el CIATA del futuro? Entonces esto es lo que estamos tratando de vender sobre la necesidad
de tener un set de capacidades, porque eso es finalmente el sistema de alerta temprana, para entregar información real, oportuna, tiempo real, me refiero a 24/7 como lo estamos haciendo, para que se mejore el proceso de toma de decisiones en torno a las amenazas, una de las cuales está obviamente el tema del deterioro de la calidad del aire. Gracias. Bueno, si bien ya se han hablado también de la problemática y de cómo abordarlo en el tiempo futuro, pues también hay soluciones que pueden surgir desde ya. Pues acá vemos una investigación que tiene unos resultados muy buenos, que ayudan a tomar decisiones, a entender la problemática, pero también hay que pensar en soluciones que se puedan escalar desde ya. Y ahí es donde entra también la spin-off Bottom, que también entró a apoyar de alguna manera, no hacía parte como tal del proyecto, pero sí participó de alguna manera aportando desde ese escalado de cómo capturar ese material particulado, que no es la única solución, pero es de alguna manera las más efectivas que se conocen hoy en día. Y ahí nos podemos articular, por ejemplo, con el CIATA para poder de alguna manera tener esos datos un poco más precisos de qué es lo que de alguna manera se está obteniendo, porque no hacemos nada con desarrollar acá en un proyecto algo a una escala de laboratorio sin tener también el conocimiento de cómo puedo llevarlo ya también a una industria, cómo puedo de alguna manera aplicarlo ya realmente. Por ejemplo, también lo mencionaron, lo hicimos con el tranvía, donde lo que nosotros logramos desarrollar en ese sistema masivo de transporte en los aires acondicionados, logró también entender un poco toda la información que nos mostraron hoy en día, ¿cierto? Entonces también desde la Universidad de AFIT tenemos esa capacidad de poder escalar estas soluciones para tener impactos reales en cualquier tipo de industria, ¿cierto? No solamente desde el desarrollo de una mascarilla, donde tenemos esa tecnología que nos explicaron acá hoy en día, donde una de las problemáticas que nosotros evidenciamos, por ejemplo, en el sector de la salud, es que no solamente es lo que se utiliza, sino también la necesidad de siempre estar quitándose, ahí es donde vienen también los problemas de enfermedades y lo demás que se pueden adquirir en todos los ambientes hospitalarios. Con esto nosotros logramos y lo evaluamos, por ejemplo, en el Pablo Tobón, donde muchos de los usuarios o muchas de las personas que trabajan allí en el sector de la salud, el problema real venía era en el tiempo en el que se venían quitando esa mascarilla, y nosotros con esto, a pesar de que brindamos una gran protección, ¿cierto?, a las personas, también logramos de que puedan de alguna manera permanecer la mayoría del tiempo con el puesto, porque también brindamos un buen confort. Entonces no solamente la capacidad técnica que logramos tener con esos filtros para capturar material particulado, sino también que no afectamos de alguna manera el paso del aire a través de ellos, ¿cierto? Entonces vienen también acá, a través de la spin-off, a través de Bottom, donde hemos estado muy bien acompañados también por el área pues, de innovación, que por ahí está Camilo, creo, que sin ellos pues realmente no hemos llegado como a lo que tenemos hoy en día, y pensar de alguna manera cómo todos nos podemos articular y pues, desde Bottom, cómo les podemos de alguna manera entregar esos resultados, esos productos a una gran escala, ¿cierto? Para poder pensar en soluciones que puedan impactar realmente. Bien. Pues estoy acá como pensando en varias cosas increíbles esto que nos están mostrando. Yo lo que pasa es que soy paranoico y además soy hipocondríaco, entonces no sé cómo voy a dormir estos días sabiendo todos los diferentes tipos de cáncer que me pueden dar por venirme caminando a la universidad, pero buenísimo todo lo que nos muestran. Yo creo es que hay varios niveles de discusiones en donde tenemos que ver cómo vamos a continuar con esto. Creo que hay una discusión que es desde lo científico y desde el tema del alistamiento tecnológico, y es pues qué sigue con esto y cómo vamos a hacer, de dónde vamos a sacar plata y financiación también para pues, la milla extra que nos falta en los 3 proyectos. Y creo que hay muchas cosas en diferentes niveles, es decir, cosas de modelos de negocio, cosas de seguir con investigación básica, cosas que están ahí en la mitad, y eso creo que es una discusión y tendríamos que sentarnos como
a definir con mucha precisión cuáles son las dudas que quedan ahí, cuáles son los pasos a seguir y cómo podemos seguir con, digamos, con la articulación entre diferentes instituciones. Porque lo peor que puede pasar es que se acaba la fuente de financiación y la iniciativa se queda por ahí en un anaquel y no pasa nada más y nos quedamos esperando a la próxima convocatoria de MinCiencias o de regalías o de X financiador o de tal cooperación y ahí nos vamos a fregar. Entonces creo que desde ya tenemos que planear una sentada y definir el paso a paso para esa parte, digamos, del componente científico. Hay otra discusión que tenemos también que organizar nosotros, que no depende de terceros, y es frente al tema de la divulgación. Si llegamos hasta esto con ese trabajo articulado entre diferentes instituciones para obtener estos resultados, pues tenemos que seguir así para el tema de divulgación y eso pues va a abarcar muchos frentes y mucho trabajo y ahí también nuevamente pues todo va a requerir en definitiva recursos, esfuerzos, horas extra, pero creo que esa es una tarea que nos compete a nosotros y donde podemos trabajar, o más bien seguir trabajando articuladamente y generar unos productos y una estrategia, ahí sí tal vez como le gusta a Oscar, transmedia de divulgación y creo que estaría pésimo si lo hacemos cada uno por separado. Creo que es una conversación pues que nos cuesta tiempo, pero en la que tenemos que seguir trabajando articuladamente. Y hay otro tercer escenario de discusión que yo identifico acá, que es el de la incidencia. Incidencia en la toma de decisiones y que más adelante también se nos puede como salir como otro circulito ahí y obtener financiación para seguir haciendo como sucesivas iteraciones de los proyectos. Hay un asunto además coyuntural que son las elecciones regionales y locales que ya estamos pues a un paso de eso. Si no conectamos ese tema de divulgación con este asunto coyuntural, pues nos fregamos y perdemos una oportunidad tremenda que tenemos y es cómo hacemos para incidir en el diseño de propuestas y en poner este tema en la agenda política, porque creo que es un asunto prioritario. Hay muchas formas de mostrarlo, es decir, si nomás uno lograra de alguna forma poner esto en la discusión pública y mostrar el costo que esto tiene, por ejemplo, para el sistema de salud hoy en día, pues yo creo que hay unas cosas acá tremendas. Dos, usualmente, pues es decir, las compañías, los individuos, todos pagamos impuestos por ciertas actividades que hacemos, pero acá hay una serie de externalidades que no se están cuantificando en las cosas que hacemos en el día a día, en manejar el carro, ¿no? En lo que tú decías del tema de las chimeneas, en temas de cómo funcionan nuestros sistemas productivos, pensando un poco como en cosas tan de moda como el tema de innovación transformativa, pues yo pienso que acá hay unas externalidades de nuestro sistema sociotécnico, por ejemplo, en temas de movilidad que no se están cuantificando y que tienen un costo enorme, repito, para el sistema de salud. Tienen un costo enorme en términos de digamos, nuestra estabilidad socioemocional y un montón de cosas que no estamos visibilizando acá. Y si no la ponemos ya en la mesa, en los escenarios, digamos, de discusión de políticas públicas y aprovechando ahora esta coyuntura electoral que se avecina y que ya empezó, nos fregamos y perdemos una oportunidad tremenda. Entonces yo quisiera que le echáramos cabeza muy rápidamente como a cómo articulamos esos tres espacios de discusión y seguimos trabajando en esto pues de la forma tan articulada como se hizo desde el punto de vista científico y usamos el nombre pues de todas las instituciones que estamos acá involucradas para poner estos temas sobre la mesa y de una forma muy inteligente también conseguir financiación para el paso después. Ya tenemos una fuente increíble de datos, pero seguir trabajando en el pasito, pues no es ningún pasito, en los grandes pasos, los grandes saltos siguientes que hay que dar con estos temas. Y pues ya que tengo el micrófono, agradecerles a todos y todas por la participación. Realmente espectacular este proyecto. Estos son los tipos de proyectos en los que tenemos que estar metidos de cabeza, buscando financiación, buscando cooperantes y buscando generar esos espacios de incidencia. Mil gracias y felicitaciones. Tremendo.
Gracias por aceptar la invitación. Yo creo que Camilo dijo todo lo que queríamos nosotros como investigadores y pues así funciona la cadena de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, muchas gracias Camilo y pues gracias a todos los que atendieron esta invitación. Ya nos podemos ir a almorzar, ¿cierto? Gracias.